En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú me llamaste para ser instrumento de tu gracia, para anunciar la buena nueva, para sanar las almas, instrumento de paz y de justicia, pregonero de todas tus palabras, agua para calmar la sed hiriente, mano que bendice y que ama. Señor, tú me llamaste para curar los corazones heridos, para gritar en medio de las plazas que el amor está vivo, para sacar del sueño a los que duermen y liberar al cautivo. Soy cera blanda entre tus dedos, haz lo que quieras conmigo. Señor, tú me llamaste para salvar al mundo ya cansado, para amar a las personas que tú, Padre, me diste como hermanos. Señor, me quieres para abolir las guerras y aliviar la miseria y el pecado, hacer temblar las piedras y ahuyentar los lobos del rebaño. Amén. Lectura del libro del Génesis, capítulo 11. Toda la tierra hablaba la misma lengua, con las mismas palabras. Al emigrar de Oriente encontraron una llanura en el país de Senaar y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros: vayamos a preparar ladrillos y a coserlos. Emplearon ladrillos en vez de piedras y alquitrán en vez de cemento, y dijeron: vamos a construir una ciudad y una torre que alcance al cielo, para hacernos famosos y para no dispersarnos por la superficie de la tierra. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los hombres, y se dijo: son un solo pueblo con una sola lengua. Si esto no es más que el comienzo de su actividad, nada de lo que decidan hacer les resultará imposible. Voy a bajar y a confundir su lengua, de modo que uno no entienda la lengua del prójimo. El Señor los dispersó por la superficie de la tierra y cesaron de construir la ciudad. Por eso se llama Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y desde allí los dispersó por la superficie de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este pasaje del capítulo 11 del Génesis, donde se nos narra la Babel, la construcción de la torre y de la ciudad sin Dios, nos hace pensar en aquel salmo que dice: si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Pero nos hace pensar también cómo San Pablo en la carta a los Corintios dice que el cimiento para construir la vida de la comunidad es Cristo mismo, pero que cada uno puede utilizar el material que quiera, de baja, de media o de alta calidad. Todos estos son símbolos de construcción. Tanto lo que dice San Pablo, allá hablando de que nosotros somos iglesia y que cada uno de nosotros somos piedras vivas en la construcción de ese templo espiritual, así como lo que el Salmo nos dice, hablando de la construcción de la vida, de la construcción de la historia, que nos fatigaría si nosotros no lo hiciéramos en el nombre del Señor. Es más, si no es el Señor mismo el que construye nuestra vida. Y aquí llegamos nuevamente a la imagen de Babel, porque los habitantes de la tierra están queriendo construir una ciudad, y además dentro de la ciudad una torre que alcance al cielo. Ese es un objetivo interesante. El hombre quiere llegar a la presencia de Dios. Y es que San Agustín ya lo decía: nos creaste, Señor, para ti, y nuestro corazón vive inquieto hasta que no descanse en ti. Pero atención, lo negativo se encuentra también aquí en el texto bíblico, y nos explica que lo negativo es la motivación que tienen los habitantes de la tierra. Quieren llegar al cielo, quieren llegar a la presencia de Dios, pero con sus propias fuerzas, con sus propias capacidades. Se nos olvida que Dios lo trasciende todo, que es Él el que llega a nuestra existencia, que es Él el que viene en el vientre de la Santísima Virgen María, como lo veremos en el Nuevo Testamento, que la verdadera torre no se hizo para que el hombre llegue a la presencia de Dios, sino para que Dios llegue a la presencia de la criatura, a la presencia de cada uno de nosotros, y esa torre es María Santísima. A través de ella llega el Mesías, llega el Salvador, para estar con nosotros. La iniciativa es de parte de Dios. El ser humano con sus capacidades se equivoca, y es que la motivación que tiene el ser humano es viciada. La motivación, dice el texto, es para hacernos famosos. Y si la persona busca el cielo, si busca lo religioso para hacerse famoso, se está equivocando. Y si busca lo religioso para apartarse de las responsabilidades de la tierra, también se está equivocando. Y si busca lo religioso para hacerse dueño de otras personas y de pronto para enriquecerse ilícitamente, también se equivoca. La religión es el encuentro de la gracia del Dios creador con la criatura llena de pecado y llena de fragilidades.
Nosotros debemos reconocer que aunque nosotros damos pequeños pasos hacia la presencia de Dios, es iniciativa de la gracia amorosa del Señor. Él es el que viene a nosotros. Después en el Nuevo Testamento vamos a entender mejor este texto, porque entonces pasaremos de Babel, que es confusión, y de Babel, que es orgullo y deseo de fama, a la humildad de los apóstoles que reciben la fuerza del Espíritu Santo, y a pesar de que son hombres humildes, pescadores de Galilea, son capaces de comunicar las grandezas de Dios en todos los idiomas. Aquí hay confusión en Babel, y el ser humano no es capaz de entender al ser humano en medio de sus expresiones y de su lenguaje. Pero cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu nos conducirá a la verdad plena. Es necesario entonces que el Señor destruya los planes, las torres de Babel que nosotros construimos, la vida política, económica, militar, la vida intelectual, la vida familiar sin Dios, que destruya esas Babeles para que nosotros no nos hinchemos, no nos llenemos, no nos agrandemos buscando la fama, sino que seamos hombres y mujeres seguidores de Cristo en una religión humilde y sencilla, en el diario vivir, en las luchas de cada día, pero buscando que nosotros pongamos todo de nuestra parte y que sea el Señor con su gracia y su poder misericordioso quien haga prosperar las obras y proyectos de la vida de cada uno de nosotros. Salmo 32. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón de edad en edad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8. En aquel tiempo Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Miren, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Pues ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar uno para recobrarla? Quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación descreída y malvada, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre los santos ángeles. Y añadió: les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto llegar el reino de Dios en toda su potencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor Jesús en este capítulo 8 de San Marcos está sembrando en nuestra vida 2 semillas de Evangelio y confiamos que van a fructificar en cada uno de nosotros. La primera semilla la podemos resumir de la siguiente manera: el seguimiento de Cristo es libre y es riesgoso. La segunda semilla la podemos enunciar de la siguiente manera: avergonzarse de Jesús es ocultar su mensaje. Tomemos lo primero: el seguimiento de Jesús es libre y es riesgoso a la vez. Es libre porque el Señor está diciendo: el que quiera venirse conmigo. Él respeta nuestra libertad. Él quiere que nosotros lo sigamos no por miedo, sino por amor. En ejercicio de nuestra libertad, lo mejor que puede hacer nuestra libertad como hombres y mujeres es seguir a Cristo, porque Él nos da la libertad plena y porque Él nos da la vida en abundancia. Pero nos está diciendo que el seguimiento lleva hasta las últimas consecuencias, es decir, hasta dar la vida por el Señor y por el Evangelio, que eso puede suceder en nuestra vida y que eso es parte de nuestra vocación de discípulos del Señor Jesús. Así como Él dio la vida por nosotros y por la buena noticia del reino, así también nosotros estamos llamados a un seguimiento que puede exigirnos el martirio y el sacrificio, y estamos dispuestos también libremente y sin renegar a dar nuestra vida con gozo, porque estamos convencidos de que muriendo como la semilla que cae en la tierra, daremos fruto abundante, como lo ha dicho el Señor Jesús. La segunda enseñanza es que avergonzarse de Jesús es ocultar su mensaje, y que la mejor forma de no avergonzarse de Jesús es poner en la luz pública el mensaje de salvación, el Evangelio. Pero no se pone el Evangelio solamente con palabras, se pone con nuestra propia vida, con la manera como tomamos nuestras decisiones, con la manera como trabajamos y tratamos a los demás.
Ahí nosotros estamos mostrando el Evangelio, y el que muestra el Evangelio es un hombre y una mujer que no se avergüenza de Jesús, y por lo tanto el Señor Jesús tampoco se avergüenza de usted, a pesar de que en el mundo haya rechazos, a pesar de que en el mundo haya persecuciones, pero usted mantenga firme su fe en el Señor, manténgase firme totalmente en el seguimiento de ese mensaje de salvación y hágalo vida, que el mundo que rechaza a Jesús está necesitando su luz. Que el Señor nos bendiga y acompañe, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.